La capilla arde. Isabel Pantoja no murió de cáncer, un tumor maligno. La madrugada del 17 de abril, el silencio del convento de San Juan se rompió con un grito. Un grito agudo, antiguo, desgarrador. La capilla ardía. Y con ella, ardía también un misterio que llevaba años oculto entre los muros de piedra. Los bomberos llegaron demasiado tarde. Las llamas habían consumido el altar, los vitrales, los bancos. Solo una imagen de la Virgen permanecía intacta, en pie entre las cenizas, como si hubiese sido protegida por una fuerza divina. Pero no fue eso lo que más impactó a los vecinos. Lo que verdaderamente los dejó sin aliento fue lo que se encontró bajo el altar. Un ataúd. Sellado. Sin nombre. Y dentro, el cuerpo de una mujer. Vestida con mantilla negra, rosario entre los dedos, y un gesto sereno en el rostro. La noticia corrió como pólvora. Los rumores no tardaron en llenar las plazas, las redes, los cafés. Es ella, murmuraban algunos. Es Isabel Pantoja. Pero, ¿cómo podía ser eso posible? Todos sabían que Isabel Pantoja había muerto hacía ya 5 años. Víctima de un cáncer silencioso, según dijeron los medios. Despedida con honores, flores y lágrimas en el cementerio de San Fernando. ¿Quién era entonces la mujer enterrada en la capilla? ¿Y por qué se había ocultado su cuerpo en ese lugar sagrado? La policía abrió una investigación. Los forenses confirmaron algo escalofriante. Las huellas dentales, la estructura ósea y una vieja operación de menisco coincidían. El cuerpo hallado bajo el altar era, sin duda, Isabel Pantoja. Lo que significaba que la mujer enterrada con todos los honores en San Fernando, no era ella. Y lo que es peor, que alguien había mentido. Durante años. Al país entero. Laura Zambrano, periodista veterana, fue la primera en unir las piezas. Había seguido la carrera de la tonadillera desde sus primeros conciertos. La había visto triunfar, caer, resurgir. Y sabía que detrás de cada silencio de Isabel, siempre había una verdad aún más poderosa. Laura viajó a Cantillana, al pequeño pueblo donde Isabel pasaba largas temporadas en sus últimos años. Allí, entre confidencias a media voz, descubrió a Sor Catalina. Una monja de 82 años, que ya no veía bien, pero que recordaba cada rostro que pasaba por su capilla. Incluido el de Isabel. Venía con frecuencia, dijo la monja, mientras le temblaban las manos sobre el rosario. Siempre sola. Siempre al caer la tarde. Rezaba. Lloraba. A veces dormía en el banco del fondo. Laura sintió un escalofrío. La imagen de Isabel, sola, rezando en la penumbra de la capilla, era demasiado poderosa. Y entonces Sor Catalina añadió algo más. Ella sabía que se moría. Pero no de cáncer. No como dijeron. Laura contuvo el aliento. La monja miró al suelo, como si temiera haber dicho demasiado. Pero ya no había vuelta atrás. Tenía un tumor. Sí. Pero no era en el cuerpo. Era algo más oscuro. Más antiguo. Ella decía que era un tumor del alma. Que algo le estaba consumiendo por dentro. Que había hecho cosas que necesitaban ser perdonadas. Laura no sabía qué pensar. ¿Una metáfora? ¿Un delirio? ¿O algo más real de lo que estaba dispuesta a aceptar? Volvió a Madrid con más preguntas que respuestas. Y al llegar, le esperaba una carta. Sin remitente. Solo decía, abre esto cuando estés sola. Dentro, fotos. Cartas escritas a mano. Y un diario. Era el diario de Isabel Pantoja. Fechado en los últimos 6 meses de su vida. Escrito con letra apretada, nerviosa. Allí hablaba de su enfermedad. Pero no como un cáncer. La palabra tumor aparecía una y otra vez. Pero también castigo,
pecado, justicia divina. Uno de los fragmentos decía: lo que llevo dentro no se cura con medicina. Este tumor no está en mi pecho ni en mis pulmones. Está en mi memoria. En lo que callé. En lo que hice por amor, y por miedo. Laura no podía dejar de leer. Había confesiones sobre personas del entorno del artista. Sobre decisiones tomadas en la oscuridad. Sobre contratos, amenazas, y una red de mentiras que la habían dejado atrapada. Y entonces, una página arrancada. Una sola frase escrita al margen. Si muero aquí, que me entierren donde no me encuentren. Donde ni mi voz pueda salir. La capilla. Era su refugio. Y su tumba. Laura publicó su investigación en un especial de 4 partes. La sociedad española quedó conmocionada. El Ministerio de Cultura abrió una investigación sobre el entierro oficial. La familia guardó silencio. Pero las flores comenzaron a llegar a la puerta de la capilla quemada. Y, como si el país entero entendiera que había algo sagrado en ese último deseo, se declaró ese lugar como tumba simbólica de Isabel Pantoja. El misterio no estaba resuelto. Pero ya nadie lo exigía. La gente mayor, sobre todo, comprendía. Comprendían lo que es vivir con secretos. Con dolores antiguos. Con heridas que no se muestran. Muchos dijeron, quizá no murió de cáncer. Pero sí murió de verdad. Y eso bastaba. Hoy, frente a los restos de la capilla, hay una placa que dice: aquí descansó el alma de una mujer que buscó la paz. Y la encontró en el silencio. Pasaron los días. Pero la historia no desapareció. En tertulias de radio, en cafés del centro, en conversaciones entre abuelos y nietos, todos hablaban de Isabel. De su vida secreta. De su muerte doble. De la capilla que ardió no solo por las llamas, sino por el peso de los secretos acumulados durante años. Un periodista joven, Adrián Montes, fue uno de los muchos que siguieron los pasos de Laura. Pero él tenía otra obsesión. Quería saber quién estaba enterrada en la tumba oficial de San Fernando. Si el cuerpo en la capilla era Isabel, ¿quién yacía entonces bajo la lápida adornada con flores y notas de admiradores? Consiguió los permisos. Con dificultad, con papeleo, con amenazas de demandas. Pero lo logró. La exhumación se llevó a cabo una mañana fría de octubre. Lo que encontraron fue sorprendente. El ataúd estaba allí, sí. Pero dentro, no había cuerpo. Solo ropa. Una mantilla. Un vestido largo negro. Un rosario entre los dedos de unas manos de cera. Una muñeca funeraria. Una figura creada con detalles casi humanos. Una representación falsa. Un engaño perfecto. Las autoridades se quedaron perplejas. Nunca antes había ocurrido algo así en un entierro de figura pública. ¿Cómo pudo pasar? ¿Quién permitió aquella sustitución? Y sobre todo, ¿con qué propósito? Las hipótesis empezaron a multiplicarse. Algunos hablaron de una fuga. De una decisión de la propia Isabel, que quiso morir en anonimato. Otros, de un pacto con alguien poderoso, que necesitaba que ella desapareciera oficialmente. Pero para muchos, especialmente los mayores, la explicación era más sencilla. Isabel había buscado redención. Había vivido mucho para los demás. Para el público. Para el espectáculo. Para su familia. Y al final, eligió morir para sí misma. Lejos de cámaras. Lejos de homenajes. Lejos de juicios. María del Rosario Gutiérrez, una mujer de 78 años que había seguido a Isabel desde sus inicios, lo explicó en una entrevista a la televisión regional. Yo fui a todos sus conciertos cuando era joven. Mi marido me llevó al primero en 1975, en Córdoba.
La vi brillar, la vi llorar. Y cuando la vi cambiar, entendí que algo le dolía por dentro. Nadie canta así sin tener heridas. Su testimonio emocionó a miles. Era la voz de una generación. La que había crecido con la copla, con la televisión en blanco y negro, con los sueños de grandeza envueltos en trajes de volantes. La que sabía que los ídolos, al final, también caen. Y que algunos solo encuentran paz cuando el mundo deja de mirarles. En Cantillana, el pueblo adoptó un nuevo ritual. Cada año, en la fecha de la muerte descubierta de Isabel, se colocan velas en la puerta de la capilla. Aunque ya no queda más que ruina y piedra quemada. Las mujeres mayores cantan en voz baja Marinero de Luces. Los niños escuchan en silencio, sin comprender del todo. Pero sabiendo que algo importante se recuerda ese día. El caso judicial se cerró sin culpables. Los nombres mencionados en el diario desaparecieron de los medios. Algunos dimitieron discretamente. Otros se mudaron al extranjero. La familia nunca hizo declaraciones. Pero el pueblo no olvidó. Y Laura, la periodista que había destapado todo, recibió una carta más. Sin remitente. Solo decía: gracias. Ella descansa ahora. Y nosotros también. Hoy, si alguien visita San Fernando, verá dos tumbas. Una vacía, con flores frescas. Otra simbólica, con tierra traída de Cantillana. Ninguna tiene cuerpo. Pero ambas tienen alma. Y eso, dicen los más viejos, es lo que importa. Porque no se trata de dónde mueres, sino de cómo viviste. Y si fuiste capaz de encontrar paz antes del último adiós. Isabel Pantoja no murió de cáncer. Murió de algo más profundo. De una vida vivida con intensidad, amor, dolor y silencio. Y dejó atrás no solo canciones, sino una lección. Que hay cosas que no se pueden explicar con ciencia. Ni con leyes. Ni con titulares. Solo con la memoria. Y con la voz de quienes se atreven a contar la verdad. E incluso cuando arde la capilla.